capítulo 12, versículo 4, Dios le dijo a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. El libro de Daniel es un libro profético y es básico para entender el Apocalipsis. Y Dios le dijo: Daniel, esta revelación que te estoy dando, esto era el año aproximadamente 534 antes de Cristo. Dios le mostró el avance en el futuro, antes, 500 años antes que Cristo viniera a la tierra. Y Dios le dijo: vas a sellar este libro hasta el tiempo del fin. Hoy estamos en el tiempo del fin, y en este tiempo es cuando Dios está despertando tu espíritu y mi espíritu al conocimiento de los secretos de Dios, al conocimiento de la profecía. Si hay una generación de la iglesia que tiene tanta revelación de las profecías, somos nosotros en esta generación. Somos una generación privilegiada en el conocimiento de los secretos de Dios. Jeremías 33:3, Dios dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ningún cristiano puede caminar a ciegas, ningún cristiano puede caminar lamentando su vida y lo que pasa en su ciudad, de tanta maldad, de tanto peligro, porque Dios lo profetizó en su tiempo. Dios nunca toma por sorpresa al ser humano, y por eso Dios levantaba profetas para anunciar lo que vendría, para prepararse. La voz profética en la tierra hoy es la iglesia. Tú y yo somos la voz profética que llevamos la palabra de esperanza al perdido, al pecador, a los que están llorando. Ellos no tienen esperanza porque no conocen a Jesucristo, no conocen a Dios. Pero tú y yo debemos conocer al Dios que nos ama. Debemos buscar el rostro de Dios en oración para tener revelación de los secretos. Dios revela sus secretos a través de la oración. Si tú no oras, ¿cómo vas a conocer todo lo que está pasando hoy, lo que pasará mañana y las tragedias más que vendrán en el futuro? Porque todavía no hemos visto tanta maldad de lo que viene todavía hacia adelante, y esto no es para quejarse ni lamentarse, es para estar preparados, trabajando en el reino de Dios, ganando almas para Jesucristo, enseñándoles el camino y preparándose para la venida del Señor, porque todo lo que está pasando son señales de que Cristo vendrá. El único que podrá cambiar las circunstancias de la humanidad es Jesucristo. El único que podrá traer un gobierno de paz, de gozo, de alegría es Jesucristo, no hay nadie más. Cuando Cristo venga, las guerras terminarán, los odios terminarán, los asesinatos terminarán, los secuestros terminarán, pero mientras Cristo se tarde en regresar, vamos a ver cosas sorprendentes en la tierra, y debemos estar conscientes de que Dios ya nos los dijo. Por eso vienes hoy para recibir enseñanza de la profecía, enseñanza de la palabra de Dios, porque Dios te ama y Dios quiere que tú seas usado para ayudar a otras personas. Por eso al final siempre hacemos un llamado de arrepentimiento. Si estás viviendo una vida
de pasividad, de conformismo con las cosas del mundo o de complacencia, mezclándote con el mundo, siguiendo el pensamiento del mundo, las modas y todo lo que pasa en este mundo. Tienes que arrepentirte, porque el Señor no te llamó para caminar como el mundo. Tú eres diferente, eres un linaje escogido de Dios. Colosenses 3 dice: si has resucitado con Cristo, pon la mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Dios nos exhorta a no mirar lo que está sucediendo en la tierra, sino mirar lo que está en el cielo, para conducir a la gente al cielo. La Biblia dice de que no hay nada bueno en nuestro cuerpo de carne, en la carne no hay nada bueno. Por eso aquí en la iglesia solamente es el único lugar donde se les enseña cómo mantener la carne en la cruz, y es un acto personal. De lo contrario, estarás en un momento de tu vida pues siendo afectado por el enojo y la ira. Por eso tú eres enseñado qué está pasando detrás de lo natural, detrás de todos los problemas del hombre en lo natural. Hay fuerzas espirituales demoníacas que se están moviendo. Por eso en esta iglesia se te enseña a reprender demonios, a no tenerle miedo al diablo que está destruyendo la humanidad. Tú eres un enemigo del diablo, y el diablo por eso no quiere que tú te prepares. El diablo quiere mantenerte entretenido como religioso, mantenerte simplemente viniendo a la iglesia, pero no creciendo en fe. En Daniel capítulo 12 dice la Escritura, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos en ese tiempo de la ciencia donde cada semana vemos un avance en la tecnología. Estamos sorprendidos de todo lo que están inventando ya. ¿Quién da la sabiduría al hombre? Dios. El diablo no da sabiduría, es Dios. No se necesita ser cristiano para que Dios le dé la sabiduría. Dios da la sabiduría al ser humano, la inteligencia, dones, talentos. A ti te da el conocimiento de la verdad, porque ¿de qué te sirve ser un hombre sabio en la sabiduría de lo humano si no estás conociendo la verdad? Serás engañado también. Por eso Dios a su iglesia es a la que le está dando todo este conocimiento de la verdad. Busca lo que dice allí con respecto a la ciencia en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1 dice aquí en el versículo 18, 1:18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Es lo que estamos conociendo hoy. El problema no está en el aparato tecnológico que tenemos en la mano. El problema está en el ser humano que usará este aparatito. El problema está en el hombre, en el ser humano. Y dice aquí, y quien añade ciencia, añade dolor. Así que el avance de la ciencia para los últimos tiempos va a traer dolor, y es lo que estamos conociendo hoy. Ya Dios lo dijo. No nos sorprenda nada de esto. Ahora, si tú vives en medio de este avance de la tecnología, tú tienes un corazón diferente a una persona que no es cristiana. La persona no cristiana está llena del mundo, el mundo le envuelve,
y la maldad del mundo empieza a dominarla, pero tú y yo no, tú y yo tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, tenemos el discernimiento de examinar todo y retener lo bueno. Tú puedes entrar aquí al internet, el internet es un mundo de maldad porque cuántas personas están allí, pero tú puedes tener el discernimiento para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Yo tengo dominio sobre mis ojos, yo tengo dominio sobre mi mente, yo tengo dominio sobre mis manos. El mundo está lleno de tinieblas, pero tú estás alumbrando donde están las tinieblas. ¿Vamos entendiendo el trabajo de la iglesia? Por eso tú eres exhortado a caminar en santidad. Sin santidad no podrás servirle al Señor. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo, tienes que buscar al Espíritu Santo en oración. El que ora estará lleno, el que no ora no estará lleno. Y las personas que no oran están en la carne y por eso andan quejándose de todo lo que le pasa. Tú y yo no fuimos llamados para actuar de esa manera, sino de una manera diferente. Por eso el mundo está desorientado, el mundo cada día está yéndose más al infierno y la exhortación de Dios es de que alumbremos en donde están las tinieblas. ¿Cuál es la profecía que debemos tener presente siempre en nuestra generación? Está en Isaías. Busca Isaías. Y créela. Isaías capítulo 60. Dice la Escritura, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Es tiempo de resplandecer, es tiempo de ser luz. Somos luz y sal. Dejemos de estar durmiendo. Dejemos de estar llevando una vida pasiva ante los problemas del mundo. La solución la tienes tú. Hay problemas porque no hay solución o no se ha dado la solución, pero tú eres el portador de la solución. Tú tienes autoridad y poder contra los demonios. Dice aquí, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Aquí está la profecía para el tiempo de hoy, tinieblas. Dios no nos toma por sorpresa. Esto habla del movimiento satánico como nunca se ha visto en el mundo al tiempo de hoy, siglo XXI. Porque donde habla la Biblia de tinieblas es el príncipe de las tinieblas que se está moviendo, y el príncipe de las tinieblas se mueve a través de demonios que atacan tu vida personal, tu matrimonio, tus hijos, atacan tu colonia, atacan tu ciudad, atacan el gobierno. Todo lo que tiene que ver con el ser humano es atacado por demonios. Y son demonios de perversión, de corrupción, de injusticia. Son demonios que crean todo el caos que las noticias hablan hoy. Detrás de lo natural están los demonios, fuerzas espirituales. Por eso la iglesia es la única que puede confrontar todo ello. Jesucristo, Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Jesucristo ahora mora dentro de ti, dentro de mí. Esto no es religión. Cualquiera puede tener una religión cristiana y no tener a Cristo. Simplemente tiene un barniz del cristianismo. Pero Cristo no mora porque vive como el mundo, habla como el mundo, piensa como el mundo.
Pues es un mundano, no es cristiano y se engaña. El fundamento es importante. Jesucristo habló de la importancia del fundamento debido a que el diablo va a atacar nuestras vidas. El que tiene fundamento prevalecerá, el que no tiene fundamento caerá. ¿De qué nos sirve ser cristianos, bautizarnos en agua si no hay fundamento? 5 años de ser cristianos, pero no hemos crecido. Seguimos viviendo en el pensamiento de allá afuera, nos quejamos, estamos siempre en la crítica y en el chisme de todo lo que sucede, quejándonos contra el gobierno. Nadie puede hacer nada, solamente la iglesia. Por eso un día vamos a estar en la presencia del Señor y daremos cuenta de el llamado que Dios nos dio. Aquí está hablando de nuestra generación de las tinieblas. Versículo 2 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esto es lo que hoy está sucediendo. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Tú no eres del montón, tú no eres del mundo, tú no eres de las tinieblas. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tú haces la diferencia, tú eres sal. La sal le da el sabor al alimento. Tú no puedes comer un alimento, una comida sin sal, te sabrá insípida. Tienes que echarle sal. La sal es influencia, va a influenciar para el buen sabor y te gustará. Jesucristo dijo que la iglesia es la sal de la ciudad, la sal de este mundo. Esto quiere decir que tú haces la diferencia, tú eres influencia sobre el mundo, no el mundo sobre ti, tú sobre el mundo. Deja que el mundo siga avanzando en su pensamiento diabólico y en un pensamiento de distracción en las temporadas de primavera, verano, otoño, invierno. El diablo quiere tergiversar los tiempos proféticos de Dios que están establecidos en primavera, verano, otoño, invierno, y el diablo pone temporadas de modas. La temporada de primavera, la temporada del verano, la temporada del otoño, la temporada del invierno. Y cuando venimos a la iglesia y estamos escuchando los tiempos de Dios, Dios se mueve en sus tiempos por temporadas. La primavera es un cumplimiento profético, el verano, el otoño, el invierno. Muchos que están dominados por el mundo se duermen ante la enseñanza profética. ¿No la entiende? Por eso hay que arrepentirse de todo ello. Dios nos ama, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere alumbrar en nosotros. Tú y yo hemos sido llamados a ser sal, 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 y ser luz donde están las tinieblas. Por eso tenemos que ser discipulados, ser entrenados. Ahora con el festejo que se tuvo en Israel debido a los 50 años de la unificación de Jerusalén, ese es un tema profético, ayer hablábamos de ello en la televisión. Se acaban de cumplir 50 años de la unificación de la ciudad de Jerusalén, y esta unificación de la ciudad, donde Dios le entrega Jerusalén a Israel, fue por medio de una guerra. Todo lo que es bendición se toma por la guerra. O sea, no hay bendición automática, todo es a través de, para nosotros, guerra espiritual. Tienes que violentarte contra el diablo. Y la ciudad de Jerusalén fue tomada por una guerra, la guerra de los 6 días,
En el mundo de lo natural, Dios puso a Israel, allí está Israel, en el Medio Oriente. Es la promesa de la tierra que Dios le dio a Abraham, la confirmó con Isaac, la confirmó con Jacob. Y a la nación de Israel, Dios le dijo, esta es tu tierra y nadie te la va a quitar. Porque perdieron momentáneamente la tierra y Dios los expulsó un tiempo debido al pecado. El pecado hace que la tierra se pierda, o sea, la herencia de Dios se pierda. Pero Dios sigue siendo fiel a su pacto. El castigo de Dios es temporal. Dios ama a Israel, pero lo tuvo que castigar. ¿Cuál es el pecado grande de Israel? Que el Mesías vino y no lo recibieron. Ese es el pecado más grande hoy de toda la humanidad, que tú prediques al Mesías, que prediques a Jesucristo y que una persona lo rechace. Ya no hay más esperanza, está perdiendo la única esperanza. Esto fue lo que sucedió con Israel. Jesucristo lloró sobre su ciudad, Jerusalén. Dios escogió Jerusalén para su Hijo Jesucristo, pero Jesucristo llegó, lloró sobre Jerusalén. Jesucristo profetizó, Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesucristo dijo, no es posible de que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesucristo murió en Jerusalén porque allí tenía que derrotar al diablo. Jesucristo resucitó en Jerusalén. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, a nosotros en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. El evangelio partió de Jerusalén al mundo. Hoy tú y yo somos gentiles cristianos, pero el cristianismo nació con 120 judíos. No todos los judíos rechazaron a Jesús, 120 sí le creyeron. Pero Jesús dijo, debido a que esta nación me ha rechazado, por eso dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le han recibido han pasado a ser hijos de Dios. Entonces ellos no quisieron ser hijos de Dios, por eso están en tinieblas religiosas. La religión judía está en tinieblas. Ellos adoran a un solo Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, pero están en tinieblas. Jerusalén quedó en tinieblas. Jesucristo dijo, Jerusalén, quise juntar como la gallina a tus hijos y no quisiste. He aquí, dijo Jesús, la casa queda desierta. Me voy, la presencia de Dios se va fuera de Jerusalén. La presencia de Dios estaba en el templo. Lo que estás viendo allí es una mezquita, es un templo musulmán, gentil, debido a la profecía de Jesús. Todo esto está registrado ya en la historia, pero en la iglesia conocemos de esta profecía. Lo leemos en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan. Y Jesucristo dijo, he aquí la casa queda desierta, está desierta, ya no está ahí el templo que construyó primeramente Salomón, ya no estaba, y el que construyó Herodes, cuando los tiempos de Jesús, era el templo que construyó Herodes, un templo majestuoso, fue destruido. Jesús profetizó, no quedará piedra sobre piedra. Lo único que quedó es ese muro que vemos allí, se le llama el muro occidental, es el muro que divide el territorio donde está la mezquita. Y cosa sorprendente, solamente la gracia y el favor de Dios operando allí, porque donde está ese muro, y es el muro más sagrado para los judíos, es el lugar de oración, es a donde llegamos a orar, es a donde enviamos las oraciones, porque ese es el único vestigio que queda
de lo que fue el templo, el segundo templo. Y están haciendo excavaciones y han encontrado los cimientos del primer templo de Salomón. Todo esto para la arqueología del hombre, para que el hombre entienda que allí estuvo la casa de Dios. O sea que nadie puede negar ello. Tal como está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo eso tiene un cumplimiento. Pero Jesucristo lloró sobre su ciudad Jerusalén porque le rechazó. Entonces vino la profecía de la desolación. Jesús dijo: he aquí la casa queda desierta, y allí está la profecía: y no me volveréis a ver más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso se predica el evangelio, y hoy en día hay muchos judíos que se les llama judíos mesiánicos. Son judíos cristianos, han recibido. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? En la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo viene de nuevo a Jerusalén. Por eso, lo que estamos viendo hoy en la historia, lo que estamos viendo en las noticias con respecto a Israel, es el cumplimiento de la profecía. Israel es el reloj profético, y cuando estamos viendo todo esto, entonces estamos levantando nuestra cabeza al cielo, esperando la gran promesa de la venida del Señor, que para nosotros es el rapto de la iglesia. Cristo viene ya. Tú y yo estamos en los umbrales del rapto. En cualquier momento esto puede suceder. Por eso Dios nos exhorta a vivir en santidad y a trabajar intensamente en su reino. Tú no estás aquí para entretenerte ni para pasar tu tiempo distraído en cosas que no edifican, cosas que no son eternas. Hay personas que, siendo cristianas, se enajenan con su trabajo. El trabajo Dios te lo dio, no hay trabajo que no venga de Dios. Trabajo honrado verdaderamente, donde tienes un salario, pero recuerda, es solamente una parte de tu bendición, porque el trabajo sublime que Dios te ha dado es el trabajo por la eternidad, que tú vas a desempeñar posiblemente en el lugar donde trabajas físicamente, y es el trabajo de ganar almas para Cristo. ¿Le has hablado de Jesucristo a tus compañeros de trabajo, tus compañeras, a tus jefes? ¿Estás orando por la salvación de tus compañeros? Esa es tu iglesia, ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad, esa es tu asignación. No vengas a la iglesia un domingo sin venir con el fruto de la cosecha. Por eso somos exhortados para alumbrar. Dice la Escritura en Proverbios, aquí está una exhortación fuerte para nosotros, capítulo 24. Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. El trabajo para ti y para mí es predicar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo murió hace 2017 años, resucitó, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Allí está el resultado, ya no hay templo, es una mezquita, pero un día ya no estará esa mezquita, se volverá a construir el tercer templo. En tiempos de tribulación, dice la Biblia, de gran tribulación. Todo lo que estamos viendo de la unificación de Jerusalén es parte del cumplimiento de la profecía. Dios está volviendo a reunir su pueblo. Israel durante cerca de 2000 años anduvieron sin tierra, estuvieron dispersos en el mundo, de allí el término andas como judío errante.
porque no tienes un territorio, una casa, un lugar asignado. Hasta que en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, Dios los volvió a traer a su lugar de origen. Conforme a la profecía de nuestro tiempo, nosotros no debemos vivir en tinieblas, no podemos estar quejándonos de nada porque tenemos luz y mucha luz del Señor. Así que la Biblia habla de que debemos trabajar como sal y luz, y este capítulo 24 de Proverbios dice en el versículo 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Porque hay cristianos que se andan lamentando físicamente en su cuerpo, enfermedades o situaciones económicas. ¿Por qué no les rinde el dinero? ¿Por qué no están viviendo de acuerdo a las características que Dios presenta en su palabra con respecto a la vida personal, a la vida familiar? Nunca en la Biblia vas a encontrar que para los hijos de Dios hay escasez. ¿Dónde, dime, dónde hay escasez aquí en la Biblia para los que son hijos de Dios? Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de la ruina, lo sacó de territorio de maldición, y Dios le dijo, muévete de esta tierra a una tierra de bendición donde va a fluir leche y miel. La salvación que tú y yo estamos predicando en Cristo Jesús es un cambio de salir de una condición de restricción. Y es un cambio de mente, tienes que cambiar tu forma de pensar. Has pensado siempre en pobreza, en ruina, en tragedia, en enfermedad, en caos. Salte de ese pensamiento al pensamiento de Cristo. Dios nunca tiene pensamiento de mal para ti, sino siempre pensamiento de bien. Por eso hay que trabajar. Dice aquí, versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte. Las personas que no son cristianas están caminando en un camino de muerte. Ellos creen de que están caminando bien por el hecho de tener una religión. Una religión no te salva de la muerte eterna. Y ellos están creyendo que cuando lleguen a morir a través de un rezo, a través de un novenario, pueden entonces librar la eternidad para estar con Dios. Eso no está en la Biblia. Por eso hay que ser enseñados en lo que dice la Biblia. Aquí la palabra nos habla de ser librados de la muerte. La muerte es el punto final de la vida física, de la vida biológica. El que murió, murió. El que murió, murió. La muerte es la entrada al cielo o la entrada al infierno. Así que hay dos puertas, la puerta del cielo y la puerta del infierno, y se entra por muerte, por muerte, por muerte, por muerte. Murió. Lo que debemos preguntar, cuando murió una persona, ¿había aceptado a Jesucristo? Y si te dicen sí, oh, gloria a Dios, murió bien. Pero si murió sin Cristo, lamentate, porque tú y yo estamos aquí no para llevar a la gente al infierno, sino para conducirlas al cielo. Y solamente los vivos pueden aceptar a Jesucristo. Los muertos ya no pueden arrepentirse de todo pecado. No le puedes decir al muerto, a ver, repite después de mí esta declaración. El muerto no te va a contestar. Solamente los vivos. Tú eres el instrumento de Dios para llevar la vida eterna a otras personas. Vamos entendiendo la importancia de nuestro llamado. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Dios quiere que vivas en el gozo permanente de todos los días. Aunque estés mirando tinieblas a tu alrededor y tragedias, tú debes caminar en el gozo del Señor. Y el gozo solamente lo da Jesucristo. Jesucristo.
Por eso tenemos que trabajar. Dice aquí, versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios te ha llamado para que asumas una responsabilidad. Esto fue lo que pasó con Israel, con Jerusalén. Dios ama a Israel, ama a Jerusalén.